Buen día, hermanos. Bienvenidos una vez más a Ministerio Palmony. En esta ocasión me gustaría compartir con todos ustedes un nuevo estudio de nuestra serie de las 7 iglesias. Vamos a hablar en este caso de la iglesia de la Odisea y vendrá a ser la segunda parte de este estudio. Ya en nuestro primer video habíamos visto un poco acerca de los símbolos que encontramos en esta séptima iglesia. Así que antes de comenzar les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Pedimos, Padre, de tu bendición para poder entender este tema, poder conocer un poco más de esta historia, Señor, y poder identificar a la última de las 7 iglesias en nuestro tiempo. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, los versículos del 14 al 22, para recordar un poco acerca del contenido de esta séptima iglesia. Dice: escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, mis hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí es que esta iglesia al parecer sí tiene un problema un poco grave, puesto que aquí Cristo está viendo en la Odisea que es una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Por lo tanto, la condición de la Odisea no es bastante buena a los ojos de Dios, pero Él les hace un llamamiento bastante tierno, diciendo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Así que nosotros, a manera de repaso, y sobre todo para conocer la identidad de esta séptima iglesia, es necesario que recordemos a las iglesias anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos de Éfeso, vimos que esta tiene que ser la iglesia primitiva, la iglesia donde se encontraban los apóstoles. Pues esta iglesia se fundó del año 31, es decir, podemos verla como a partir de la muerte de Cristo, que es cuando esta iglesia va a comenzar a caminar, hasta el año 100, que es cuando muere el último de los apóstoles. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en la carta a Éfeso mencionaba en un versículo que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que los has hallado mentirosos. Es por eso que yo les menciono que esta tiene que ser la iglesia donde se encontraban los apóstoles. Después tenemos la iglesia de Esmirna, que es una iglesia que sufrió persecución, que a esta la podemos ver desde el año 100 hasta el año 323. De ahí seguimos con la iglesia de Pérgamo. A causa de que las persecuciones terminaron para la iglesia de Esmirna, Pérgamo comenzó a sufrir un poco, puesto que, si ustedes recuerdan, en este caso, cuando hablamos sobre esta iglesia, comenzó a vivir en una época de paz aparente y lamentablemente eso causó que comenzara un enfriamiento, a tal grado que comenzó a permitir que estuvieran los nicolaitas y los que promocionaban la doctrina de Balaam. Y ya cuando pasamos a la iglesia de Teatira, vimos que este periodo fue en el que la iglesia comenzó a comer cosas sacrificadas a los ídolos y permitió que esa Jezabel comenzara a enseñar y a seducir a los siervos a fornicar. Entonces vemos que habían grandes problemas desde la iglesia de Pérgamo hasta la iglesia de Teatira. O pudiéramos ver que fue prácticamente a causa de eso que Teatira comenzó a tener ese enfriamiento bastante grande y por ende vimos todo el desenlace que hubo dentro de esta historia. Ahora, dentro del periodo de Teatira vimos cómo la iglesia de Sardis estaba comenzando a levantarse. ¿En qué forma? Bueno, con la reforma protestante.
Y es a partir de ahí donde nosotros podemos ver a muchas iglesias que comenzaron a salir, en este caso, del sistema de Jezabel, que nosotros identificamos ese sistema como, en este caso, la iglesia católica, puesto que estaba enseñando de alguna manera a orar, en este caso, a las imágenes, a los santos, a los ángeles, cuando realmente las escrituras dicen que el único que merece honra, gloria y alabanza es nuestro Dios. Así que realmente vemos aquí cómo Sardis comenzó a querer despertar, sin embargo no pudo hacerlo. Y también podemos ver que a partir de 1798 es muy posible que la iglesia de Filadelfia comenzara a levantarse, puesto que aquí en 1798, como ustedes saben, es el tiempo del fin y comenzó en este caso a abrirse el conocimiento de las escrituras. Hubo un desellamiento de la verdad que concluyó en 1844 con el movimiento Millerita. Entonces, ya que conocemos esta parte de la historia, quiere decir que después del movimiento Millerita que estamos viendo que se desarrolló a lo largo de la historia de Filadelfia, pues la siguiente iglesia tiene que venir después de ese movimiento Millerita. Ahora, recordando también un poco acerca de la iglesia de la Odisea, en cuanto a su significado, vimos que en un inicio la Odisea no tenía ese nombre, sino que se llamaba Dióspolis, que significa ciudad de Zeus, y también vimos que tenía otro nombre, que es el de Roas o Rodas, que significa rosa, y finalmente tiene el nombre de la Odisea, que significa justicia del pueblo o bien el juicio del pueblo. Esta ciudad fue fundada por el rey Antíoco II Teos y la nombró precisamente como la Odisea en honor a su esposa Laodice. Que si ustedes han visto nuestra serie de Daniel 11, pues ahí pueden encontrar la historia de Antíoco y de Laodice. Ahora bien, cuando nosotros vimos esto, pasamos al punto de las características de Cristo, y es precisamente que con estas características nosotros vamos a poder entender por qué la Odisea significa el pueblo del juicio. Si ustedes notan aquí en el verso 14, Cristo se está presentando como el amén, como el así sea, el que es testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y lo que habíamos aprendido de estas tres cosas es que al ser Él el amén, es decir, Él hace posibles todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, de ahí que viene, en este caso, el concepto de el amén. Y también lo que estuvimos viendo acerca del testigo fiel y verdadero, viendo lo que dice Daniel capítulo 7, versos del 9 al 10, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Nosotros sabemos que en esta historia, en el cielo se está llevando a cabo un juicio investigador, donde Cristo es precisamente nuestro abogado en ese momento. Así que realmente podemos ver la razón por la cual aquí Él se está presentando como el testigo fiel y verdadero, aquel que conoce precisamente a los que son suyos, y que Él siempre va a estar declarando la verdad dentro de ese juicio. Nunca va a decir una mentira y nunca va a añadir o quitar de lo que Él ha observado en los que se llaman ser sus siervos. Ahora, si ustedes notaron, el hecho de que la Odisea, para empezar, el significado de su nombre tenga que ver con el juicio de Dios, y al mismo tiempo observar que Cristo se presenta aquí como un testigo fiel y verdadero, nos hace pensar que dentro de esta iglesia, o más bien dentro del periodo en el que estaría esta iglesia, se estaría llevando a cabo el juicio investigador, de lo cual nosotros ya hemos visto algunos pasajes, como por ejemplo Daniel 8:14, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Esta santificación del santuario tiene que ver con el sistema o el ritual que se hacía aquí en la tierra en el santuario terrenal, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para purificar ese santuario. Y aquí Cristo está haciendo lo mismo, pero cuando esto ocurra es porque estará comenzando el juicio investigador, que es lo que nosotros vemos en Daniel capítulo 7 versos de 9 al 10, cuando dice que el anciano de día se sentó y los libros fueron abiertos. Es aquí donde comienza esa purificación del santuario, que de alguna manera también está conectado a lo que dice Daniel capítulo 9, los versículos 24 al 27. ¿Por qué? Porque aquí en Daniel 8 no se nos dice cuándo inicia este periodo
de los 2300 tardes y mañanas para determinar en qué momento va a purificarse el santuario. Sin embargo, cuando estamos viendo a Daniel 9, aquí sí se nos está dando el punto de partida, tanto para las 70 semanas como también para las 2300 tardes y mañanas. Dice aquí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto es simplemente un resumen de todo lo que va a ocurrir dentro de esas 70 semanas. Ahora, a partir del verso 25 en adelante, va a comenzar a dividir esas 70 semanas y nos estará diciendo qué cosas van a estar pasando. Dice, sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. El verso 25 nos dice el punto de partida de estas 70 semanas y al mismo tiempo sería el punto de partida para las 2300 tardes y mañanas. ¿Cuál es ese punto de partida? Bueno, es la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar esto? Hasta el Mesías príncipe. ¿Y cómo se va a ver el tiempo aquí? Bueno, desde la salida hasta que la plaza y el muro vuelven a ser edificados, habrá 7 semanas. Y cuando se reconstruyan esos muros, después de allí habrá 62 semanas. Ahora en el verso 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. No dice que en las 62 semanas, sino después de ese periodo, mas no por sí. Es decir, aquí el Mesías no se quita la vida a sí mismo, sino que alguien más se la quita. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación será el fin de ella. Y hasta el fin de las guerras las asolaciones están determinadas. Esto pues tiene que ver con el rey del norte, que lo veremos tal vez en otro estudio. Dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, noten, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Así que nos dice que son 7 semanas, después 62 semanas, y de ahí queda una semana, donde cuando se completa la semana se confirma el pacto con muchos, pero a la mitad de esa semana es cuando se hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, si nosotros viéramos todo esto en una línea de tiempo, ¿y cómo es que esto se puede observar? Recordando la cita de Daniel, capítulo 12, los versículos de 9 a 10, dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Nosotros ya sabemos que el tiempo de fin es 1798. Entonces, después de ese año, es cuando comenzará a haber una limpieza, emblanquecimiento y purificación. Y esto tiene que ver con el juicio investigador que se está relatando precisamente en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, el santuario va a ser purificado. Así que volviendo al punto de las 70 semanas, porque es ahí también, que también es el punto de partida de los 2300 años, sabemos que la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, es decir, la última de las órdenes, la tercera, fue dada en el año 457 a.C. por el decreto de Artajerjes. Esto ocurrió precisamente en el otoño y la profecía dice que habría 7 semanas. Entonces, 7 semanas multiplicando 7 por 7, porque una semana tiene 7 días, estos serían 49 años, que nos llevan al año 408 a.C., que también fue un otoño y fue aquí la restauración de Jerusalén. Es esta parte donde se menciona en el libro de Daniel, donde la plaza y el muro serían reconstruidos en tiempos angustiosos, que toda esa historia ustedes la pueden ver detallada en los libros de Esdras o Nehemías, si no me equivoco. Después dice la profecía que habría 62 semanas, 62 por 7 les dará 434 días, que estos, utilizando el principio de día por año, nos darían 434 años. Dice que después de que la plaza y el muro hayan sido reconstruidos, es cuando vendría el Mesías, y es precisamente en el año 27 después de Cristo, que también fue un otoño, es el bautismo de Cristo. Es decir, el Mesías aparece. Entonces está cumpliendo a la perfección lo de las 70 semanas. Ahora, dice que por una semana
confirmaría el pacto por muchos y que a la mitad de la semana, es decir, en el año 31, se haría cesar el sacrificio y la ofrenda, que en el año 31 fue la primavera y fue cuando se crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes pueden recordar precisamente esas escenas en la Biblia donde antes de que sacrificaran el cordero de ese día, se rompe el velo en dos y la ofrenda se escapa. Entonces ahí Dios hace cesar el sacrificio y la ofrenda porque el verdadero sacrificio, es decir, Cristo, fue sacrificado ya. Entonces todo ese sistema de sacrificios y de ofrendas que se estaban haciendo como una representación del Mesías quedaron ya abolidas, ya no servían de nada porque el verdadero sacrificio y la verdadera ofrenda ya había sido dado, es decir, Cristo. Y dice aquí, a la semana confirmaría el pacto por muchos. Eso podemos verlo como el año 34 después de Cristo, que fue también un otoño, y fue donde Esteban fallece. Es ahí cuando el Evangelio comienza a ser distribuido fuera de Jerusalén, porque la muerte de Esteban provocó persecuciones contra los cristianos y estos tuvieron que huir a otros pueblos, a otras naciones, y fue por eso que el Evangelio comenzó a predicarse en los distintos lugares del mundo antiguo. Todos estos periodos que estamos viendo aquí conforman las 70 semanas, de las cuales se les descuentan a las 2300 tardes y mañanas, que vendría a concluir precisamente en el año 1844 con el 22 de octubre, que también fue un otoño y es aquí donde está comenzando la purificación del santuario, que es lo que dice Daniel 8:14. Es decir, que nosotros tenemos que ver a la Odisea aparecer precisamente después del año 1844 del 22 de octubre, porque es aquí donde comienza precisamente el juicio investigador y es aquí donde la Odisea tiene el nombre del pueblo del juicio y también es aquí donde vemos a un Cristo que se está presentando a esta iglesia como el testigo fiel y verdadero, porque es precisamente aquí donde comienza ese juicio. Y ustedes saben que en un juicio tiene que haber un juez, tiene que haber un abogado, tiene que haber una persona que está siendo enjuiciada y tienen que estar los testigos. En este caso, podemos ver como al Padre, ese juez que está observando lo que es el juicio, y nosotros en este caso somos los que estamos siendo enjuiciados ahí. Y es Cristo como nuestro testigo fiel y verdadero quien nos está defendiendo. Por eso es que si ustedes recuerdan, en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, Cristo dice estas cosas, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a Jesucristo el testigo fiel y verdadero, a Jesús que conoce nuestra condición. Ahora Juan capítulo 5 versículo 22, noten también lo que dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio encomendó al Hijo, de manera que Cristo no solamente es nuestro abogado, sino también es nuestro juez. Él es el que nos conoce, es el testigo fiel y verdadero. Por lo tanto, y volviendo precisamente a la historia de Filadelfia, ¿quién es la iglesia de esta profecía? Es decir, ¿quiénes son los laodicenses? Solamente como un pequeño repaso de la historia que nosotros hemos estado viendo. Si ustedes recuerdan, el tiempo del fin comenzó en 1798, que es el punto de partida, pudiéramos verlo como el comienzo de la iglesia de Filadelfia. Ahora, dentro de la iglesia de Filadelfia se dieron varios eventos interesantes, de entre ellos, en este caso, el hermano William Miller, que comienza sus estudios en 1816 y los concluye en 1818. Es aquí cuando él comienza a entender lo que es el pasaje, en este caso, de Daniel 8:14. Solamente que para él, ese pasaje lo que realmente estaba diciendo era que Cristo iba a venir por segunda vez precisamente al final de las 2300 tardes y mañanas. Tenía un error en este caso en la interpretación, mas no en el evento. Después vemos que dentro de esta historia se da lo que fue el evento de 1840, que fue la predicción sobre el Imperio Otomano, que representa esto la sexta trompeta, y que nosotros ya tenemos una serie precisamente de este evento. Y también lo que nosotros estamos observando es que Miller en sus estudios había determinado que los 2300 tardes y mañanas, utilizando el calendario rabínico, iban a concluir en el año de 1843. Sin embargo, después de comenzar a tener más amigos, más hermanos,
comenzaron a ver que él estaba utilizando un calendario erróneo, porque el calendario rabínico no se apegaba a lo que decían las escrituras con respecto al inicio del año. Entonces ellos comenzaron a utilizar lo que se conoce como el calendario caraíta, y fue aquí donde ellos determinaron que Cristo efectivamente iba a venir en 1843, pero no en la fecha que había establecido Miller. Miller había establecido esa fecha como en el mes de marzo, mientras que el calendario, caraíta estaba estableciendo esa fecha en el mes de abril. Así que aquí se hizo un cambio, pero lamentablemente cuando llegó la fecha, pues Cristo no vino. Así que ellos comenzaron a reestudiar y se dieron cuenta que habían cometido un error en los cálculos. El periodo en sí no llegaba a 1843, sino que llegaba a 1844, el 22 de octubre. Es allí cuando finalizaría, en este caso, las 2300 tardes y mañanas. Solo que ellos estaban viendo el evento como una segunda venida. Sin embargo, como ya sabemos, ese evento no era, sino que era el juicio investigador que iba a comenzar y no la segunda venida de Cristo. Así que es aquí donde nosotros tenemos que comenzar a ver el nacimiento de la iglesia, es decir, después del 22 de octubre de 1844 y no antes, porque aquí se está desarrollando la historia de Filadelfia, pero después del 22 de octubre va a comenzarse a desarrollar la historia de la Odisea. ¿Y cuáles serían estas características? Bueno, si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 17, que también nosotros ya tenemos un estudio de este capítulo, dice aquí que el dragón se enfureció contra la mujer. Ya sabemos que la mujer es la iglesia y sabemos que el dragón es el adversario, Satanás. Y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que si analizamos esto de forma detenida, nos dice aquí que la última iglesia tiene que ser un remanente, un grupo pequeño. Sin embargo, cuando vemos esta historia de Filadelfia y citamos un libro precisamente que nos habla de esta historia, nos daremos cuenta de que no luce como tal un remanente, sino un pueblo bastante grande, porque dice aquí, el conflicto de los siglos, capítulo 22, página 374, párrafo 1, dice, no podían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios, columna y apoyo de la verdad. De ahí que se sintiesen justificados para separarse de la que hasta entonces fuera su comunión religiosa. En el verano de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de las iglesias. Nos dice a nosotros que si en este periodo eran más de 50,000 personas las que se estaban moviendo en la iglesia de Filadelfia, no podría ser eso el remanente todavía. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de remanente, estamos hablando de un pueblo pequeño. Así que todo esto tuvo que haber ocurrido después del 22 de octubre de 1844. Es decir, la iglesia de la Odisea tuvo que nacer durante la purificación del santuario porque se está llevando a cabo dentro de esa purificación el juicio investigador y además dentro de ese periodo la Odisea tuvo que haber comenzado como un pueblo pequeño, es decir, como un remanente de la simiente de ella. Así que después de esta fecha es donde nosotros vamos a encontrar precisamente a la iglesia de la Odisea. Y si aquí citamos el siguiente libro que se llama Mensajera enviada al residuo, o en inglés, página 31, columna número 2, porque esto pues era una revista, vamos a ver que eran muy pocos los que constituían aquel grupo que avanzaba en la luz. En 1846, es decir, después de 2 años de este evento, donde el movimiento era lo suficientemente grande, ahora eran como 50 personas. Noten que de ser 50,000, el grupo fue disminuyendo y cuando se dio este segundo gran chasco, pues ya de esos 50,000 únicamente quedaron 50 personas que continuaban avanzando en la verdad. ¿Y qué ocurrió con el resto? Bueno, dice aquí que el grupo mayor que abandonó la esperanza de que la profecía se hubiese cumplido en 1844 contaba tal vez con 30,000 personas y en 1845, es decir, un año después del evento, se reunieron para reexaminar sus opiniones en una conferencia que se celebró en Albany, estado de Nueva York, del 29 de abril al 1 de mayo. Decidieron entonces formalmente denunciar a quienes aseverasen tener iluminación especial y a los que enseñasen fábulas judaicas. En otras palabras, todo esto que el movimiento miró el 22 de octubre de 1844 y toda la enseñanza que se vio en torno a este punto, pues terminaron rechazando todo eso. Así que realmente
aquí podemos encontrar que hubo un pequeño grupo de 50 personas más o menos en 1846, que a estas podemos ver como el remanente de la simiente de ella. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filadelfia, o por lo menos las iglesias que estaban dentro de ese tiempo, pues Dios las pasó por alto a causa de haber rechazado el mensaje de los tres ángeles. Por lo tanto, aquí vemos que este pequeño grupo es el que se convertirá, en este caso, en la iglesia de la Odisea. Y podemos ver también aquí en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, que esta iglesia, ese remanente, esas 50 personas, si son, en este caso, la iglesia de la Odisea, nos dice aquí que deben de ser personas cuyo objetivo es guardar los mandamientos de Dios, pero también deben de tener el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué son estas dos características? Bueno, si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, nos dice lo siguiente acerca del testimonio de Jesucristo. Dice, y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es entonces el testimonio de Jesucristo? Es el espíritu de la profecía. Y bueno, nosotros entendemos que ese espíritu de la profecía se manifestó precisamente en el mismo año de 1844 sobre una mujer que se llamó Elena G. de White. Aquí un pequeño fragmento de uno de los escritos de ella, de Primeros Escritos, página 13, párrafo 2. Nos dice, desde aquel momento hasta diciembre de 1844, mis gozos, pruebas y chascos fueron similares a los de mis apreciados amigos adventistas que me rodeaban. En aquel tiempo, visité a una de nuestras hermanas adventistas y por la mañana nos arrodillamos para el culto de la familia. No había excitación y solo nosotras 5 mujeres estábamos allí. Mientras yo oraba, el poder de Dios descendió sobre mí como nunca lo había sentido. Quedé arrobada en una visión de la gloria de Dios. Me parecía estar elevándome cada vez más lejos de la tierra y se me mostró algo de la peregrinación del pueblo adventista hacia la santa ciudad, según lo narraré a continuación. Y pues ya pueden ver ahí un poco acerca de lo que en este caso la hermana White estuvo mirando en ese momento. Así que vemos que en ese pequeño grupo que quedó después del gran chasco, vimos que el testimonio de Jesucristo, es decir, el espíritu de profecía, se empezó a manifestar en la hermana Elena de White. Así que nosotros ya tenemos que el testimonio de Jesucristo se manifestó en una iglesia después del 22 de octubre de 1844, es decir, en el remanente. Pero también encontramos que las verdad referente al sábado, es decir, esa verdad que forma parte de los mandamientos de Dios, comenzó a ser elevada. Y pues esto trajo consigo la luz del tercer ángel. En Apocalipsis capítulo 14, los versículos de 9 al 12, dice lo siguiente. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Noten lo que va a decir ahora el verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces realmente vemos que esos que guardan los mandamientos de Dios, ellos son los que aceptan el mensaje del tercer ángel y no aceptan la marca de la bestia ni de su imagen. Por tanto, estamos viendo que este pueblo, esta iglesia de la Odisea, tiene 3 características. Una, tiene que comenzar como un remanente. Y ya vimos que después del gran chasco del 22 de octubre, únicamente 50 personas son las que quedaron. Tiene que guardar los mandamientos de Dios. Con esta verdad que llegó del sábado, los mandamientos comenzaron a tomar, en este caso, nueva vida dentro de esta historia, porque recordemos que realmente dentro de las iglesias protestantes, el sábado es algo que ha sido olvidado, porque consideran al domingo como el verdadero día de reposo. Por lo tanto, desde ahí ellos ya no están guardando lo que es los mandamientos de Dios.
Ahora, también dice aquí la tercera característica que debe de tener el testimonio de Jesucristo, que ya vimos que es el espíritu de profecía y que se manifestó precisamente en el mes de diciembre de 1844, es decir, ya después de que comenzó la purificación del santuario. Y si quisiéramos añadir una cuarta característica, pues esta iglesia de la Odisea tiene que vivir precisamente bajo el juicio investigador, porque aquí Cristo se está mostrando como el testigo fiel y verdadero. Ahora, si vemos toda esta historia, esas 50 personas que estaban en 1846, con el tiempo fue creciendo ese movimiento hasta convertirse en lo que hoy en día conocemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se fundó oficialmente el 21 de mayo de 1863. Es decir, 19 años después de que comenzó la purificación del santuario. Así que prácticamente esta iglesia es la que está cumpliendo con estas características de la Odisea. Porque si volvemos a los puntos, comienza como un pequeño grupo, como un remanente. Aquí en 1846 fueron de 50 personas. Dice que guardan los mandamientos de Dios y vemos aquí que la verdad del sábado, es decir, el mensaje del tercer ángel trajo consigo la verdad del sábado y de los mandamientos, porque únicamente los que no guardan los mandamientos son los que recibirán la marca de la bestia prácticamente. Y también vemos que tiene el testimonio de Jesucristo, que es el que se manifestó en el mes de diciembre de 1844 en la hermana G. de White. Ahora, vemos que la iglesia de la Odisea va a pasar precisamente por toda una transición, una serie de cambios. Primeramente comienza siendo la iglesia del juicio investigador, sin embargo, con el pasar del tiempo su condición va a comenzar a empeorar. Y es precisamente lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 3, los versículos 15 al 16. Dice aquí, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando nosotros estamos haciendo un repaso, establecimos que, por ejemplo, la frialdad hace referencia a alguien que ya no tiene amor por el Evangelio. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por lo tanto, la frialdad o ser frío tiene que ver con alguien que ya no vive el Evangelio como lo vivía. En cambio, la tibieza tiene que ver con personas que están entre el estado frío y el estado caliente. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. El doble ánimo podemos verlo también como alguien frío y caliente, es decir, está en medio. Y Hechos capítulo 18, versos 24 al 25, aquí es donde podemos ver ese estado de caliente en la vida de Apolos. Dice, y cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, vino a Éfeso. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, ahí es donde vemos esa palabra, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Así que aquí observamos dos cosas. El ser frío es un estado realmente malo y el ser caliente es un estado bueno. ¿Por qué? Porque te mantiene activo en el Evangelio. Pero el estado tibio es el estado mucho peor, porque es un estado parecido, en este caso, al de Israel cuando claudicaba entre dos pensamientos. Primera de Reyes capítulo 18, los versículos 20 al 21. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es claudicar entre dos pensamientos. Es ser frío y ser caliente. Es decir, estar en el estado tibio. Así que vamos a ver en nuestro próximo estudio, porque hasta aquí vamos a concluir este. Vamos a ver cómo la iglesia de la Odisea comienza siendo el pueblo del juicio, porque realmente está pasando por el proceso del juicio investigador. Sin embargo, vamos a ver que con el tiempo sus obras comienzan a ser tibias, porque está entre lo frío y lo caliente. Y vamos a ver cómo la iglesia en un comienzo estuvo haciendo las cosas bien. Sin embargo, con el tiempo, la iglesia comenzó a entrar en un estado de tibieza. Y vamos a ver precisamente todos esos detalles que estuvieron pasando internamente en la iglesia que la llevaron precisamente a ese punto. Así que mis hermanos, espero como siempre este estudio haya sido de gran bendición y si alguien tiene alguna duda o quisiera hacer algún aporte, lo puede escribir en la parte de abajo. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.